Correcto. Bueno, entonces, un recuento de lo que hemos visto hasta ahora. Entonces, analizamos cómo fue, bueno, primero porque respiramos, cuál es la importancia del proceso de respiración. Y sobre eso hicimos como porque la respiración, entendimos de que esa respiración es un proceso mitocondrial, desde el punto de vista metabólico, mitocondrial, ¿ok? Y luego nos fuimos directamente a analizar la base del proceso de respiración mitocondrial, pues es el oxígeno, ¿vale? Y ese oxígeno como tal, pues debe ser aportado, debe ser transportado. Entonces, de aquí nos fuimos a analizar ese transporte a partir de la molécula de hemoglobina. Entonces, muchos de los fenómenos asociados a la respiración o el proceso de respiración mitocondrial, pues están anclados directamente a la hemoglobina misma, a otros factores también adicionales, pero pues principalmente a la hemoglobina. Entonces, de acá, pues lo que hicimos fue analizar sus constitutivos, una componente que le llamábamos grupo M o grupo hemo, ¿vale? Y otro componente que es el componente proteico, es decir, nuestras cadenas polipeptídicas y las cadenas. De aquí analizamos de que hay diferentes tipos de cadenas, ¿sí? De importancia, pues nos quedamos con las que en la vida postnatal terminan estando pues presentes, a pesar de que pues hay otras, ¿vale? De una importancia pues relativa. Entonces, con respecto a estas cadenas y a este grupo, ensamblamos y hicimos una comprensión a nivel estructural de la molécula. Y sobre esa comprensión estructural, pues empezamos a anclar aspectos funcionales. ¿Listo? Entonces, hasta aquí vamos. Hoy vamos a analizar pues todos los aspectos relacionados con el funcionamiento de dicha hemoglobina y unos fenómenos que son muy conocidos, muy posiblemente ustedes ya los han escuchado, ya los han leído o interpretado tanto en otras clases como en la literatura, eh, pero desde el punto de vista básico es importante dominarlos, es decir, por lo menos interpretar a qué hacen referencia. Yo sé que ya han oído acerca del efecto Bohr, por ejemplo, ya saben qué es esto, ¿sí? Saben, por ejemplo, que la hemoglobina como tal puede modificarse de acuerdo a modificaciones estructurales o a formas alternas de la hemoglobina, que también generan eh, digamos, modificaciones en su función, y otro que tiene que ver con el 2,3 difosfoglicerato, ¿vale? Entonces, esto yo sé que ya lo han visto, no solo en este curso, sino en otros contextos, eh, pero pues necesitamos irnos un poco más a profundidad y comprender diferentes mecanismos anclados a esto que se eh, relacionan con una función importantísima que es la curva de disociación. ¿Listo? Sí, entonces, esta curva también muy posiblemente ya la vieron, pero hoy vamos a interpretar y vamos a asociar con todo lo que hemos visto anteriormente. ¿Listo? Vamos a interpretar esta curva. Entonces, la idea es que al finalizar la clase de hoy, pues hayamos dado por abarcado estos tres temas que son muy importantes. Y si nos da tiempo podemos avanzar un poco más, sino con que le demos cumplimiento a esos tres objetivos, pues daríamos por satisfecha la clase del día de hoy. ¿Listo? Entonces, para cualquier cosa quedo pendiente a las preguntas. Entonces, arrancamos. Voy a pasar un momentico y ahorita volvemos de pronto a alguna explicación al jam. Es importante que hagan preguntas porque pues permite comprender mejor los temas y desarrollar eh, con una mejor claridad la clase, ¿sí? Listo. Entonces, recuerden que habíamos quedado aquí la clase anterior y habíamos analizado eh, las interacciones entre las subunidades. Entonces, aquí tenemos 4 subunidades en la hemoglobina, alfa, beta,
1 y 2 y su interacción. Y veíamos que las unidades podían interactuar de esta forma, alfa con beta 1 y beta 1 con beta 2 o alfa 1 con beta 2 o alfa 2 con beta 1 de esta forma, ¿ok? O podían hacerlo de esta manera, ¿no? Formando como una interacción. Si lo vemos desde este plano, diagonal. Y en este contexto veíamos un nuevo integrante, perdón que estoy un poco resfriado. Eh, este nuevo integrante es un intermediario que se llama 2,3-difosfoglicerato que va a tener un rol o a desempeñar un papel bien importante frente a la forma como se puede comportar la hemoglobina. ¿Listo? Aquí hay algunos datos acerca de la hemoglobina. ¿Sí? Hay un contexto, perdón, hay un concepto nuevo que vemos acá y es el concepto de saturación, o muy posiblemente ustedes ya lo han leído o lo habrán tenido en cuenta. Es importante tener en cuenta lo siguiente, ¿sí? Antes de avanzar. Vamos a ir construyendo la clase a partir de conceptos muy sencillos. ¿Listo? Cuando hablamos de saturación, yo sé que hay un concepto de saturación que ustedes pues, lo tienen claro desde el punto de vista fisiológico, pero desde el punto de vista bioquímico, la saturación hace referencia a que mi molécula de hemoglobina empieza a recibir átomos de oxígeno. ¿Vale? Cuando recibe uno, pues tiene una saturación parcial. Cuando recibe dos átomos, pues esa saturación empieza a incrementarse. ¿Okay? Entonces los átomos de oxígeno van a ir llegando, ¿sí?, a la molécula. Entonces van a llegar a uno, ya sabemos el mecanismo más o menos. Luego se suma otra molécula de oxígeno. ¿Okay? Luego se suma otra molécula de así todo el rato. ¿Vale? Hasta aquí no hay nada nuevo, usted lo interpreta muy bien. Esta condición que vemos acá es una condición de saturación de la molécula. ¿Vale? Entonces, cuando la molécula está llena de oxígeno, cuando ha podido cargarse, decimos que la molécula se ha saturado al 100%. ¿Ok? Lo interesante es que la forma como el oxígeno va saturando la molécula tiene un comportamiento particular. Uno se imaginaría que todas las moléculas, ¿sí?, en conjunto llegan y ubican sus posiciones. Listo, perfecto. Ese sería el ideal. Una manera de interpretarlo es que entre más oxígeno llegue, yo tengo que, por ejemplo, eh, la interpretación del comportamiento de este escenario, aquí tendría, por ejemplo, la saturación y aquí tendría la concentración del oxígeno. Entonces, conforme el oxígeno incrementa en concentración, la molécula se va saturando, ¿cierto? Esperaría un comportamiento así, ¿ve? Entre más oxígeno, más saturación, ¿sí? Desde un 0 al 100%. Es decir, un comportamiento lineal que depende de la presencia de oxígeno que va llegando a la molécula. Pero ahorita vamos a analizar que esto no es tan así, que ese comportamiento realmente no se da en forma lineal, ¿sí? Vamos a ver que es con una forma como sigmoide, una cosa más o menos así. Va a cambiar. Es decir, que pasa algo acá en la forma como llega el oxígeno que va a ir modificando la molécula. Desde el punto de vista funcional, esta molécula va a ir cambiando la forma como va aceptando el oxígeno y eso pues está regulado o se puede modificar. En otras palabras, la forma, la forma como la hemoglobina acepta al oxígeno, ¿okay?, se puede modificar. Modificar.
Eso nos dice que si tuviéramos un comportamiento lineal de la molécula, pues no habrían formas de que cambiara el comportamiento. Es decir, siempre van a haber, digamos, cuatro moléculas a una saturación al 100%, ¿sí? A una velocidad determinada, se satura y pare de contar. Pero realmente, en la vida real, esto no funciona así. ¿Ok? No tiene un comportamiento tan determinístico, como tan objetivo, tan exclusivo. Entonces, acá hay una cosa interesante y es esto, esas modificaciones. ¿Qué es lo que se modifica? Esencialmente, la saturación se puede ajustar, puede cambiar con respecto a la forma como se puede modificar una variable, ¿sí? Que se llama afinidad, una propiedad de la molécula que se llama afinidad. ¿Listo? Entonces, ¿qué es la afinidad? Yo siempre a veces trato de explicarla a manera como de un imán, ¿sí? Pues tenemos un imán que atrae. Y ese imancito que atrae el oxígeno, pues en un contexto dado puede variar. ¿Ok? ¿Cómo podría variar? Pues puede haber algo en la molécula de hemoglobina que haga que esta fuerza cambie o varíe. Vamos a ver cuáles son esas condiciones que pueden hacer que esa afinidad varíe. Y aquí lo más importante es analizar es por qué varía, para qué, ¿sí? ¿Por qué hay variaciones en la afinidad del oxígeno? ¿Qué razón tendría? Entonces tenemos dos cosas interesantes, afinidad y saturación. Vamos más adelante. Todavía no hemos armado nada, solamente estamos poniendo una serie de conceptos en la cabeza. Espero que eso se haya entendido. Entonces, saturación, que la molécula, bueno, eh, está en un contexto en el cual ha adoptado o ha sumado oxígeno a su estructura, es decir, se ha saturado en el sentido de que han llegado moléculas de oxígeno a su estructura, ¿vale? Y el otro concepto es afinidad, es decir, la atracción que tiene esta molécula por las moléculas de oxígeno. ¿Listo? Entonces ya tenemos esos dos conceptos construidos. ¿Qué pasa? Que cuando hay una, bueno, aquí voy a hacer la hemoglobina como un todo, ¿sí? ¿Ok? Hasta aquí tengo mi hemoglobina. Entonces cuando la hemoglobina tiene mucha fuerza de atracción, ¿sí? En un imán muy grande, atrae mucho, ¿ok? Tiene muchísima atracción por el oxígeno. Resulta que cuando llega el oxígeno y se atrae a ella, pues él queda como ahí, como pegado, como muy constituido ahí y él ya no quiere salir, ¿sí? Entonces, cuando va a salir, entonces mire que esta variable de afinidad, desde el punto de vista práctico, debería ser variable, es decir, debería modificarse, debería cambiarse o debería ajustarse, ¿sí? En un contexto dado, debería ser muy afín, pero luego esa afinidad debería cambiar, ¿cierto? Tiene lógica. ¿Cuándo debería ser muy afín? Cuando la hemoglobina, digo yo, ¿no? Ustedes ahorita me corrigen si me estoy equivocando. Entonces, cuando la hemoglobina está desocupada, no tiene oxígeno, pues debería tener altísima afinidad, ¿cierto? ¿Ven? Entonces, llama y atrae mucho al oxígeno. Pues venga, tengo mucha afinidad y ahora lo atraigo. Pero cuando la molécula ya está cargada con oxígeno, ¿sí? Está saturada, está llena de oxígeno, entonces mire que ya la afinidad debería cambiar porque si se atrae mucho oxígeno, ¿okay? Es posible o que él no deje salir o que no permita que circule, que salga y luego entre otro oxígeno para transportar. ¿Okay?
Pues al disminuir la afinidad, el oxígeno ya saldría, ¿sí? Sale el oxígeno y ahora pasa a, ¿dónde? A los tejidos, pasa a la sangre. ¿Okay? Entonces, cuando hay incremento de afinidad, pues se supone que el oxígeno todavía no pasa a la sangre, ¿cierto? Porque hay incremento, llega el oxígeno en la hemoglobina y todavía no pasa. Pero cuando hay una disminución de la afinidad, el oxígeno ya no está tan atraído por la hemoglobina, ahora sale y pasa a los tejidos. ¿Listo? Lo que estoy hablando es muy obvio, ya ustedes, es una bobada, ya me lo sabía. Y aquí no tengo ningún problema. Lo que pasa es que esos mecanismos de modificación de la afinidad están explicados principalmente, bueno, los que más se han estudiado es por cambios del pH, ¿sí? Y por el 2,3-difosfoglicerato. Son los que vamos a ver inicialmente. Entonces vamos a empezar por el pH. Vamos a llevarnos esta imagen que tenemos acá. Pregunto si hay algún problema acá, si el tema, los conceptos que ya ustedes tienen en la cabeza, pues los han recordado, eso ya lo han visto. Y no hay ningún inconveniente en esto que estamos hablando. ¿Estamos bien? ¿Sí? ¿Ok? ¿Qué cosa me avisan? Sí, profe, vamos bien. Vamos bien, súper fácil. Entonces, mire lo que sucede. Vamos a hablar un poquito inicialmente del pH. Recuerden que el tema del pH es un poquito complicado en el sentido de que en contextos fisiopatológicos se pueden dar mecanismos de alcalosis, acidosis, y esa acidosis pues puede ser respiratoria, puede ser. Si tienen dificultades en comprender eso, ya se los olvidó, pues me avisan y hacemos un tallercito y lo recordamos. Entonces, yo voy a hacer cuenta que ya ustedes dominan, ya están bien grandes y ya dominan los temas de pH, pero voy a tomar una parte del tema de pH para explicar lo siguiente. Recuerden que los tejidos como tal, voy a tomar un tejido normal, que está rodeado por capilar sanguíneo, ¿ok? Y el metabolismo como tal, pues exige de que para obtener ATP, ese ATP se obtiene en la mitocondria, ya también lo sabemos muy facilito, tal. Y para que la mitocondria funcione, pues tiene que llegar oxígeno, ¿ok? Tal, llega el oxígeno. ¿Listo? Entonces, esto hace que, voy a tomar esta celulita aparte, esta que está aquí. Lo recuerdo porque es posible que alguien no lo tenga en cuenta y pegue la perdida. Entonces, recuerden que la mitocondria como tal, yo lo expliqué en las primeras clases, ¿ok? La mitocondria como tal lo que hace es pues, activar su cadena de transporte de electrones, necesita para eso el oxígeno y esto pues genera la producción de ATP, ¿sí? Que es una producción de ATP que es oxidativa y es eficiente y produce mucho. Y esto pues, ese ATP pues, se utiliza para las necesidades de la célula, entonces también es obvio y ustedes lo saben, no es nada nuevo. ¿Qué pasa? Que cuando las concentraciones de oxígeno disminuyen, eso sí es lo que queremos recordar, cuando hay poco oxígeno, pues nuestra mitocondria se vuelve un poquito ineficiente. Entonces, mire, con poco oxígeno, mi mitocondria se vuelve ineficiente. Entonces, esa ineficiencia hace que las concentraciones de ATP disminuyan. Y como mi tejido está necesitando ATP para hacer sus funciones y lo que tiene que hacer, pues él busca otra forma no mitocondrial de producir ATP. Entonces, la forma de poder compensar la disminución de oxígeno es buscar una forma alterna que no requiera oxígeno para producir ATP y ustedes la conocen, a eso se le llama glicólisis anaerobia. Anaerobia. Entonces, en la glicólisis anaerobia, el subproducto de la glicólisis es el piruvato.
Cuando hay oxígeno, el piruvato se va para la mitocondria, ¿sí? Pero cuando no hay oxígeno, cuando hay muy poco, o cuando los niveles de oxígeno disminuyen, el piruvato se convierte en lactato. ¿Sí? Eso también ustedes lo saben. Entonces, cuando no hay, ¿sí? Eso es un contexto muy fatalista, o cuando hay poco, o cuando hay una disminución de los niveles de oxígeno, niveles de O2, entonces el piruvato no pasa a la mitocondria, sino que hace como una modificación, la célula modifica la forma como transforma ese piruvato y lo convierte en lactato, ¿vale? Esto lo hace, yo no sé si ustedes quieren, yo lo explico más en detalle, pero si está claro hasta ahí, no hay ningún problema. Entonces, en este contexto, la célula hace esto para producir ATP. ¿Sí? Ella hace esta función para producir ATP. Para compensar el que no se estaba produciendo. Digamos, aquí se estaba produciendo 100. Cuando bajó el oxígeno, entonces ahora se produjo 80 en la bajada de oxígeno y ahora falta producir 20 que nos hacen falta para completar la cuota. Entonces, hagamos glicólisis anaerobia y completemos lo que hace falta, convirtiendo piruvato en lactato y produciendo los 20 ATP que me hacen falta. Y listo, solucioné mi problema momentáneamente. Si esto continúa pasando, si el oxígeno sigue bajando, entonces, pues ya el hueco es más grande, ya no es de 80, sino de 60. Listo, sigue bajando, sigue grave el paciente. Problema pulmonar, un trauma, bueno, muchas cosas que ustedes ya dominan. ¿Ok? Entonces ya el hueco no es de 60, sino que, vean, pasó a 40, digamos. Entonces el cuerpo ahora tiene que acentuar más este fenómeno, esta función, y ahora pasó de producir 20, 40, ahora tiene que producir 60. ¿Cuál es el problema de este mecanismo? Esto, el lactato. El problema con el lactato y otros intermediarios o cuerpos cetónicos también pasa lo mismo, es que ellos tienen una característica molecular, que es una cosa que se llama pKa. ¿Sí? El pKa es una característica de cada molécula, todas las moléculas tienen un pKa, la mayoría de ellas que tienen conformación acídica, el lactato, el piruvato, todos ellos en su naturaleza química tienen esta constante que se llama pKa. Ese pKa, ¿qué es? Es una, digamos, un potencial que tienen esas moléculas a liberar protones. ¿Sí? A liberar protones. Entonces, el pKa del piruvato y del lactato, particularmente del lactato, es relativamente alto y ellos tienden a liberar protones al medio. ¿Sí? Entonces, cuando está dentro de la célula, ella empieza a liberar protones. ¿Sí? Entonces, a la célula no le gusta eso porque esos protones cuando se incrementan, ustedes ya saben que modifican el pH. Entonces, esa modificación del pH es perjudicial para la célula. Entonces, ¿qué hace la célula? Pues, chao, saca el piruvato. Entonces, activa un transportador, se llama MST, activa el MST y saca el lactato. Chao, chao. Entonces lo manda para acá. La célula momentáneamente resuelve su problema, que era este, el lactato. ¿Sí? Lo saca, pero es como la basura. Se limpia el cuarto, pero demanda el mugre para otro lado. Entonces, acá no se está resolviendo completamente el problema. ¿Por qué? Porque ahora el lactato pasa a la sangre y en la sangre, pues los niveles de lactato siguen aumentando. ¿Okay? Entonces, el tejido momentáneamente resuelve su lío con el lactato, pero se lo pasas a la sangre. Entonces, sigue aumentando el lactato, sigue aumentando el lactato. Y su comportamiento, su pKa, su comportamiento natural es seguir liberando protones. ¿Okay? Se libera protones. Y ahora lo que pasa es que mi sangre empieza a volverse ácida. Es decir, el incremento de protones es una disminución del pH. Entonces, mi pH empieza a disminuir. ¿Okay? Hasta acá se entiende la historia. Yo sé que no tiene ningún inconveniente con la historia. ¿Va bien ahí? Sí, señor profe. Vamos súper bien. Listo. Bueno,
Juan José, ¿tiene alguna pregunta? ¿No? Listo, correcto. Entonces, ese incremento de pH y de protones ahora hace una cosa interesante. Aquí tenemos nuestra hemoglobina. Entonces, la hemoglobina tiene la capacidad de poder recibir algunos. Uy, aquí como que hay un problema en la sangre. Venga, yo adopto uno de estos protones y quitémoslo para que no moleste. Entonces, ahora la hemoglobina toma algunos protones. ¿Sí? Es una capacidad chiquitica, buffer de la sangre, pero chiquitica, ¿no? Es decir, no genera tanta regulación si las cosas se salen de control. ¿Vale? Entonces, ella puede tomar y adoptar algunos protones para borrarlos de acá. ¿Sí? ¿Ok? ¿Cuál es el inconveniente? Que si esto sigue pasando, si no hay mecanismos de compensación, sigue disminuyendo el oxígeno y sigue abriéndose esta brecha y se sigue produciendo lactato y las células siguen sacando y expulsando lactato a la sangre, pues él sigue haciendo lo mismo, sigue liberando protones y la capacidad de adoptar protones de la hemoglobina se copa, se completa. Entonces acá llegamos a un escenario complicadito, porque ya ese exceso de protones va a afectar a la hemoglobina. Entonces, ¿qué hace el cuerpo? Acá genera un mecanismo de compensación. Esto genera una compensación. ¿Cuál es la principal compensación? Ahora mi hemoglobina se modifica, ¿sí? Para disminuir aún más la afinidad. ¿Sí? Esto. Entonces, si antes tenía una afinidad, digamos, de -3, por decir un número ahí, ahora pasa a una afinidad menor, digamos, de -7, por poner un número negativo. ¿Qué significa que tiene una afinidad menor? Pues de que ahora suelta con mayor facilidad los oxígenos. ¿Sí? Entonces, si antes tenía una fuerza para conservarlos y guardarlos, ahora esa fuerza se vuelve mucho más débil y el oxígeno sale con mayor facilidad desde la hemoglobina saturada a la sangre. ¿Okay? Entonces, es un ajuste en la afinidad de la hemoglobina como consecuencia del incremento de protones. ¿Vale? Entonces, cuando se incrementan los protones, la hemoglobina se ajusta en términos de afinidad para mejorar el aporte de oxígeno. Entonces la hemoglobina dice, uy, esta cosa está complicadita, mandémonos. Soltemos ese oxígeno más rápido y más fácil. Ahora, ¿qué pasa? Pues se compensa el oxígeno, ¿listo? Llega el oxígeno a los tejidos, ya los tejidos no tienen que recurrir tanto a este camino de piruvato y lactato, ya no producimos tanto lactato, ya esta ruta de glicólisis anaerobia no es tan necesaria y eso se empieza a regular. La mitocondria vuelve a su eficiencia y llegamos a una compensación. ¿Listo? Esa historia muy seguramente ya la sabían, ¿cierto? Pero necesitaba ponerla en contexto para explicar la curva, lo que viene a continuación. ¿Listo? Entonces, aquí vemos un mecanismo de contrarregulación frente a una disminución del oxígeno. Pero esa disminución de oxígeno, este numerito que tiene acá, se entiende a partir de una variable que se llama presión. Presión parcial. Entre más oxígeno haya en la sangre disuelta, hay mayor presión. ¿Okay? Lo repito, entre mayor cantidad de oxígeno haya disuelto en la sangre, se incrementa la presión parcial de ese gas disuelto en sangre que puede pasar a los tejidos. ¿Ok? Hasta ahí vamos bien. ¿Qué pasa si esto no se compensa? Si sigue bajando el oxígeno y este mecanismo de compensación no funciona.
Si no funciona, significa de que existe un mecanismo adicional que está afectando el aporte de oxígeno. Es decir, si este mecanismo de compensación con hemoglobina no funciona, significa que hay algo adicional traumático que está generando que el cuerpo no sea capaz de seguir aportando oxígeno, a pesar inclusive de este mecanismo. Entonces, el lactato seguirá aumentando, ¿sí? Todo seguirá colapsado a partir de la glicólisis anaerobia y usted va a observar, sobre todo en pacientes con estado crítico, porque esto usualmente no pasa en condiciones fisiológicas. Usted se mide el lactato ahorita a las 8 de la mañana, 10 de la mañana, 11 por la tarde, mañana, pasado mañana, él permanece constante, ¿sí? A un número que usualmente ronda entre 0,5, 0,3, 0,5, 0,6 milimoles, ¿sí? Por mililitro. O milimoles, por aquí no se utiliza eso. Milimoles que son por litro. Entonces, si este número sigue aumentando, ¿sí? A 1, al otro día está a 2, al otro día está a 3, ¿qué pasa? Pues el mecanismo se exacerba y es posible cuando ya sube muchísimo de 2 para arriba, ya el paciente tiene su vida comprometida, ¿vale? Si al pasar los días el lactato disminuye, pues los mecanismos de compensación funcionan, ¿vale? Entonces, eso se los digo porque lo pueden enlazar muy bien con aspectos de análisis de gases, análisis de pacientes en estado crítico y muy posiblemente usted lo va a vivir en la clínica. Entonces ya es importante que lo conozca desde la base, porque pues el libro le va a decir el lactato de 1, de 2 pues, es peligroso por esto y por esto, pero ya usted conoce cuál es la base bioquímica del fenómeno. ¿Listo? Hasta ahí tenemos problema. Vamos bien, ¿cierto? Sí, señor. ¿O alguien tiene alguna pregunta? Listo. Entonces, aquí vamos. Vamos a poner entonces lo siguiente. Mire. El efecto que estamos ilustrando ahí se llama el efecto Bohr. ¿Okay? Y el efecto Bohr es una forma de ver cómo el cuerpo compensa de acuerdo a la deficiencia de oxígeno. De una vez el efecto nos sirve para entender esto, que es nuestra curva, ¿vale? En la curva, en la interpretación de la misma, tenemos en el lado de en el eje de la Y, porcentaje de hemoglobina con dióxido de, con oxígeno. A esto le vamos a llamar saturación. Ya sabemos, lo voy a poner acá porque esto es muy fácil perderse. La saturación, recuerde que es la llegada del oxígeno a la molécula. Recuerden que no llega todo el oxígeno a la vez, y aquí lo vamos a ver, sino que va a ir llegando paulatinamente. ¿Okay? Y acá tenemos la presión, ¿sí? En los tejidos de oxígeno. Acá tenemos presión. Para explicar esta parte, porque también se pierde uno, vamos a ver lo siguiente. Yo tengo un fluido, un líquido, acá, agua, ¿vale? Entonces aquí tengo el fluido, agua, ¿sí? Y haciendo pues referencia a algo muy interesante que ocurrió en nuestro país, yo quiero poner jugo de naranja al vaso. Luego le pongo jugo de naranja al vaso, ¿ok? ¿Qué pasa acá? Se disuelve. Y vemos la disolución de dos fases acuosas. ¿Sí? El jugo, ¿ok? O la sustancia, la que sea, y el agua. Y se disuelve. ¿Qué significa disolver? Pues de que las fases como tal, al final, terminarán siendo una fase. Aquí hay una disolución. La disolución se puede dar entre diferentes estados. Generalmente la disolución más fácil de interpretar es entre dos estados que son líquidos, como este ejemplo que tenemos acá. Entonces yo tengo un líquido y lo disuelvo en otro. Puedo tener, por ejemplo, agua con sal, ¿sí? O agua salada. Entonces, en el agua salada, ¿qué pasa?
tengo una carga de iones y tengo aquí agua sin iones y al final termina la disolución. Listo, ahí no hay chiste. La disolución también puede darse con gases, es decir, en las fases puedo tener una fase acuosa y puedo tener una fase gaseosa. ¿Listo? Entonces, en este tipo de soluciones hay algo muy interesante, muy particular. Primero, entender de que los gases se disuelven en los líquidos. ¿Okay? Entonces, esta agua no tiene gas, pero yo puedo hacer o puedo forzar un gas para que llegue al agua. ¿Sí? Para que empiece a quedarse entre las moléculas de agua. ¿Listo? Hasta ahí no hay ningún problema. Vamos a ver una cosa interesante aparte de esto, y es que los gases, ¿sí? En su fase, que nosotros pues lo respiramos a nivel de la fase atmosférica del aire, pues el aire no está hecho, como ustedes lo saben, de una sola cosa, de un solo gas. Generalmente los principales gases representativos son nitrógeno, oxígeno y dióxido de carbono. Hay muchos más, hay gases nobles, entre otros. Pero para no complicar las cosas, digamos que tenemos estos tres. En química, yo sé que hace muchos años les explicaron una cosa que se llamaban presiones parciales. Una presión total es la suma de las presiones parciales. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, presión parcial del nitrógeno, presión parcial del oxígeno, presión parcial del dióxido de carbono. ¿Cierto? Y esa es la presión total. Esa presión total se puede medir en diferentes unidades, en bar, ¿sí? En atmósferas, bla, bla, bla. En últimas, la presión, ¿qué es? Es una fuerza, ¿sí? Es una fuerza de unos gases presionando sobre otros. Y hay múltiples experimentos y videos en donde se demuestra la presión de la atmósfera sobre los gases. Gas líquido. Y aquí hay una, como dicen las leyes de la física, hay una contrapresión. El líquido también hace una presión y el gas hace otra presión. Si usted modifica la presión del gas, el líquido ahora se va a comportar diferente. ¿Sí? No sé si alguien de este grupo haya ido a escalar el Nevado, a hacer alpinismo. Y cuando se hace, una cosa particular es que los líquidos hierven a una temperatura diferente cuando hay una mayor altura. ¿Sí? Porque a mayor altura tenemos una presión más chiquitica. ¿Sí? Y eso hace que los líquidos y la fuerza que ellos tienen para convertirse a una fase gaseosa, pues sea menor. Entonces, cuando se disminuye la presión del gas, esta fuerza que tienen los líquidos también se ajusta, y yo un ejemplo que les puedo dar es el cambio en la temperatura de ebullición de un líquido. De hecho, si la presión del gas aquí es cero, los líquidos, bueno, hay un montón, pueden buscar videos por YouTube, en donde yo pongo un líquido en un ambiente vacío, sin gas, y el líquido empieza a ebullir, empieza a hervir. ¿Vale? Y ese líquido se convierte entonces ahora en gas. ¿Por qué? Porque esta presión no está presente. Y la presión que gana es la presión del líquido. ¿Ok? Esa presión se llama presión de vapor. ¿Sí? La presión que hace el líquido para convertirse en gas se llama presión de vapor. Y los diferentes líquidos tienen presión de vapor. Una manera bien fácil de saber si un líquido tiene presión de vapor alta o baja es cuando tú lo destapas. ¿Sí? Cuando uno destapa un líquido, porque lo tiene en un frasco, y usted ve que, o identifica que empieza a soltar un olor, por ejemplo, la gasolina está guardada, y usted la destapa, inmediatamente todo el ambiente huele a gasolina. Eso significa que a presión atmosférica esa gasolina facilito se convierte en gas. ¿Sí? Y de una vez usted detecta el olor. Es decir, que tiene una presión de vapor. Si usted destapa agua, una botella de agua, muy posiblemente no huela, de hecho el agua no tiene ningún olor. O si destapa, por ejemplo, aceite, no siente ningún olor. Entonces, eso nos puede dar idea de que hay líquidos que tienen diferentes
presiones de vapor. No todos los líquidos tienen la misma presión de vapor. ¿Por qué les explico eso? Devorámonos un poquito. Como los gases tienen diferentes presiones parciales, pues ellos hacen diferente fuerza en el agua para disolverse en ella, ¿ok? Para disolverse en una matriz acuosa. Y las diferencias hacen que se puedan disolver más o menos. Les pongo el siguiente contexto. Después de ese contexto, de pronto los tengo aburridos con tanta cosa, pero estoy completamente seguro que es importante que necesiten dominar el concepto de presión. Entonces, listo. Digamos que yo empiezo a disolver un gas, por decir oxígeno, en una matriz, en agua. ¿Ok? Entonces yo pienso y empiezo a poner gas, oxígeno al agua. Voy a decir que el oxígeno está obviamente afuera. Y ese oxígeno yo lo voy a poner o lo voy a forzar y la fuerza o la presión que yo hago sobre el líquido, ¿sí? Digamos que va a ser de 50. Y en el otro experimento yo pongo acá, pero ya le va a hacer una fuerza más chiquitica, le va a hacer una fuerza de 10. Lo obvio, si lo tonto, aquí no hay nada interesante, es que entre mayor presión, pues más oxígeno se disuelve. ¿Ok? ¿Cierto que sí? Mayor presión, mayor disolución. Aquí no hay misterio. Quiere decir que la fuerza del oxígeno parcial de ese oxígeno atmosférico está determinando su disolución en una matriz. ¿Okay? En este caso, agua, pero también puede ser sangre. ¿Vale? Una cosa interesante es que los fluidos pueden ajustarse con respecto a esa disolución. Entonces, un fluido puede tener dos contextos. Puede recibir más o menos gas dependiendo de sus propiedades. Esas propiedades pueden ser, por ejemplo, la temperatura o una cosa interesante que se llama saturación. 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 ¿Qué es la saturación? Porque yo puedo poner mucho esfuerzo, puedo poner 50, puedo poner 100 de fuerza, puedo poner 200, puedo poner 1000, pero va a llegar un momento en donde el agua ya no va a recibir más oxígeno. ¿Sí? Va a haber un límite. Ese límite de aceptar oxígeno se llama saturación. ¿Ok? Lo más común de identificar la saturación son las bebidas burbujeantes, fermentadas. ¿Sí? Llámese masato, llámese cerveza, llámese champaña. ¿Sí? Todas esas bebidas burbujeantes tienen un gas disuelto que cuando están tapados, pues la presión se mantiene ahí. Yo le pongo una tapa. Usted no ve que sale ninguna burbujita. Pero cuando yo quito la tapa, las diferencias atmosféricas y de presión del gas en el fluido ahora cambian. ¿Sí? Y hay mayor presión del gas disuelto en el líquido que la presión atmosférica. Entonces, ¿quién gana? Pues la presión del gas y empieza a burbujear y a salir. ¿Sí? Entonces, burbujea. ¿Ok? Entonces, mire cómo la presión influye sobre la forma como se puede almacenar un gas, en este caso para mi ejemplo agua y oxígeno, pero lo mismo puede pasar para el oxígeno, perdón, para la sangre y el oxígeno. Hasta aquí vamos bien, no son conceptos nada difíciles de entender y esto pues tiene unas bases bien interesantes, por ejemplo los buzos, ¿sí? Las personas que hacen buceo saben muy bien esto, porque si se van muy profundo, la presión incrementa y sus gases y su equilibrio de gases cambian. Por ejemplo, si un buzo se sumerge a más de 100 metros, ¿sí? O 50 metros de profundidad, ellos no facilito pueden ir de nuevo a la superficie, ¿sí? Porque pues hay descompensaciones de pronto alguien de ustedes sepa acerca de esos fenómenos y eso es una evidencia de cómo la presión de gases afecta el equilibrio en los líquidos cuando están disueltos ahí, ¿vale? ¿Por qué me devolví tanto y por qué quería explicar esto?
porque esta presión del oxígeno es consecuencia de que el oxígeno atmosférico va a llegar a la sangre, ¿vale? Y conforme llega a las moléculas de hemoglobina, pues esa presión se puede modificar. Es decir, mi sangre se empieza a saturar de oxígeno hasta un límite, ¿cierto? Hasta un límite de saturación. No, la sangre se satura hasta un punto y ya no se puede saturar mucho más, ¿sí? Para saturarla mucho más, ¿qué hay que hacer? Aumentar la presión. ¿Qué es lo que le pasa a los buzos? ¿Sí? Si ellos se sumergen, la presión aumenta y ahora puede llegar mucho más gas disuelto en su sangre. Si el buzo sale rápidamente a la superficie, pasa como si destapáramos una botella de gaseosa y empieza a burbujear. Entonces, la sangre del buzo burbujearía, generaría pues un problema circulatorio gravísimo y muchos buzos han muerto por eso, muchos. ¿Listo? Listo, hasta acá vamos bien, ¿hay problema? Re fácil, ¿cierto? Si no, me avisan, no es un lío. Explicamos. Profe, qué pena. ¿Podría repetir eso último? O sea, ¿por qué es que la sangre del buzo burbujearía? Porque cuando él va a 100 metros, cuando él va a 100 metros de profundidad, la presión, ¿sí?, del buzo en el agua lo está rodeando. A ver, yo aquí no sé pintar muy bien un buzo, aquí están sus manitos, además como una rana, su casco, y ahí están, digamos, usamos la imaginación de que ese es nuestro buzo. Entonces, en ese buzo, la presión del agua lo está rodeando a él, ¿sí? Hay un incremento externo. Esa presión, obviamente, incrementa los niveles de gases en su sangre. ¿Sí? Y ese incremento de gases en su sangre hace que él pueda retener muchos más gases en su sangre. Entonces, no, digamos, por tener atmosféricamente uno puede tener, digamos, 10 unidades de nitrógeno. Pero cuando él está a 100 metros, ella puede tener 1000. Es decir, 100 veces más nitrógeno en su sangre. Disuelto ahí, ¿vale? Disuelto ahí, en la sangre. Cuando él sale, si él sale, obviamente eso está controlado y eso no, actualmente pues se utilizan, ya les cuento qué es lo que se hace. Entonces, cuando esa cantidad de nitrógeno que está disuelto en su sangre cambiara de presión rápidamente, es decir, en vez de tener esa presión apuntando a él a 100 metros, él pasa rápidamente a la superficie, ¿sí? Entonces él va de una vez allá a la superficie, estas flechitas ya no están, ¿sí? Es decir, la presión externa ya no está presente. Y toda esa cantidad de nitrógeno que él tiene en la sangre, ahora va a empezar a salir, pero con mayor fuerza también, ¿sí?, en forma de burbujas. Su sangre empieza a burbujear. Imagínate burbujas en el interior de los vasos sanguíneos y todo eso, pues genera problemas circulatorios y el buzo moriría, ¿ok? Lo que descubrieron fue que una persona puede estar, o sea, uno puede tener toda esa saturación, esa presión del nitrógeno, pues por varios días, por varios tiempos, ¿sí? Porque en condiciones normales él tendría que ir saliendo poco a poco, ¿sí? Entonces, digamos, podría durar casi entre 12 y 24 horas en subir lentamente despacio para que el cambio de presión no sea tan brusco, ¿sí? Entonces, él va subiendo, descansa en una plataforma, luego pasa a la otra, pasa a la otra, y poco a poco su cuerpo se va ajustando, se va compensando, ¿sí?, hasta cuando libera toda esa presión de nitrógeno y ella puede estar allí. Pero, por ejemplo, si él va a trabajar en una plataforma submarina o va a estar haciendo algo, pues imagínense, es más el tiempo que dura descomprimiéndose que trabajando. Entonces, lo que hace con estos buzos es que los encierran en una cámara, ¿sí? Y esa cámara tiene la misma presión de afuera, ¿ok? Esa cámara inclusive puede salir a la superficie, pero la cámara tiene que conservar siempre su presión. No la pueden abrir así como así, ¿ok? Sumergen otra vez la cámara, los buzos trabajan, y cuando ellos ya quieren volver a su vida normal, entonces si duran ese tiempo dentro de la cámara descomprimiéndolos poco a poco,
24 horas, 48 horas, miren sus niveles de gases en la sangre y ellos ya pueden salir a la superficie. ¿Sí? Entonces, esto ilustra lo peligroso que podría llegar a ser no controlar las presiones. A nosotros no nos pasa eso, pues porque obviamente siempre estamos a presiones de una atmósfera. O si la presión baja un poquito, pero pues el cuerpo lo compensa. Entonces, esto es más para este tipo de condiciones. Entonces, espero haberle respondido la duda, Sebastián. Sí, claro, profe, gracias. Bueno, entonces, ¿qué tiene que ver eso con la curva? Pues de que la presión de oxígeno, dependiendo de determinadas condiciones, pues va a determinar la saturación. ¿Ok? Esto de acá es importante interpretarlo. Cuando avanzamos en el eje de las X, estamos aumentando la presión del oxígeno. ¿Vale? La presión del oxígeno pues, se está aumentando. Entre mayor presión, ya sabemos que mayor presión, mayor saturación. La curva azul es la curva normal. Acá tenemos que tener dos puntos en particular. Este punto de acá, que le vamos a llamar sangre venosa, y este punto por acá, que le vamos a llamar sangre arterial. ¿Okay? Inclusive un poco más adelante, porque la curva forma un plató, forma una compensación, ¿sí? Y aquí tenemos mi sangre arterial. Quiere decir que la sangre arterial está saturada entre 95, de hecho, ahorita se volvieron muy famosos esos aparaticos, esos que ponen en el dedo, ¿sí? Y le indican a usted la presión de gases arteriales, ¿sí? Entonces, esto está usualmente entre 95 y 98, ¿sí? De saturación en la sangre arterial. Pero, que es la presión del oxígeno en las arterias, en los tejidos. Pero a nivel venoso, la presión es menor porque hay menos saturación. Entonces, la sangre venosa no tiene oxígeno, tiene poca saturación. Obviamente está poco saturada porque tiene menos fuerza para llevar el oxígeno a la hemoglobina. Reitero porque eso es fundamental para que no se pierdan en la curva. La saturación es la fuerza. ¿Sí? Entonces la fuerza aquí la voy a ejemplificar con la flecha azul. Fuerza es igual a esta flecha azul. ¿Sí? Esa es la fuerza. Entonces, la fuerza es la presión. La presión hace que el oxígeno vaya a la hemoglobina, ¿okay? Y se sature. Entonces, a menos presión, ¿sí? Menos fuerza, se satura, ¿ok? Y cuando la hemoglobina está saturada, cuando se empieza a saturar, ella puede liberar el oxígeno, ¿cierto? Cuando lo libera, esa fuerza del oxígeno, ¿a dónde está ahora? En la sangre, ¿cierto? En el capilar sanguíneo. Entonces, cuando se libera ese oxígeno de la hemoglobina al tejido sanguíneo, la hemoglobina, y acá ella la suelta. Recuerde que la hemoglobina transporta, entonces suelta el oxígeno. Mire, fuerza, lo azul es la fuerza, entonces suelta el oxígeno. Aquí voy a pintar lo siguiente. O venga, más bien hagamos una cosa para que no nos confundamos. Aquí grandote y capilar, lo que estoy pintando yo ahí. Tan. Entonces aquí tengo mi hemoglobina. Vean. Uy, pero estamos haciendo de rojo. Tengo mi hemoglobina. Voy a pintar dos hemoglobinas. Vean, póngale cuidado. Tan, esta y voy a pintar esta de acá. Tengo dos hemoglobinas. Esta de aquí voy a pintarle solamente un oxígeno. Y a este le va a pintar cuatro. Estas dos hemoglobinas pueden liberar su oxígeno. Es decir, pueden estar así como están. Esa está parcialmente saturada, esa está totalmente saturada. Ellas pueden liberar el oxígeno. Lo pueden liberar. Eso también lo puede liberar. Pueden, eso es diciendo. Lo pueden liberar. Que lo hagan es otra cosa.
lo pueden liberar. Entonces, esta de 1 con un oxígeno puede liberarlo. ¿Tiene sentido? Pues la verdad no tiene mayor sentido de que lo libere. ¿Por qué? Porque la idea es que libere el oxígeno cuando está completamente saturada. Esta puede liberarlo. ¿Tiene sentido que lo libere? Sí, sí tiene más sentido porque está completamente saturada y debería y podría soltar su oxígeno. Cuando ellas sueltan el oxígeno, vean, ese oxígeno ¿a dónde pasa? A la sangre, ¿cierto? Esto de acá es la presión del oxígeno. ¿A dónde? En la sangre. ¿Esa saturación dónde es? En la hemoglobina. No lo dicen, hemoglobina O2. Con esas dos cosas ya no se van a perder. La presión es en la sangre. Entonces, el oxígeno puede pasar de la hemoglobina a la sangre. Y vamos a analizar lo siguiente. ¿Listo? Ahí estamos bien. Nos perdimos. Si nos perdimos, me devuelvo. No pasa nada. Sí, profe, vamos bien. Vamos bien. Listo. Entonces, vea. Vamos a ir subiendo. Cuando yo voy subiendo, póngale cuidado. Voy por la azul. Voy por la avenida azul. Cuando yo voy subiendo, significa que la molécula se va saturando, se va llenando de oxígeno. Pero su presión es bajita, vean, 20. ¿Por qué la presión del oxígeno es bajita? Pues porque la molécula de hemoglobina lo que está haciendo es saturándose. Ella no quiere soltar el oxígeno. Por tanto, tiene sentido de que la presión sea baja. ¿Sí? ¿Ok? Seguimos subiendo, vean. Voy a llegar a 50, que es la mitad del camino. Vean. En condiciones normales, cuando llego a la mitad del camino, la presión sigue siendo bajita, vean, sobre el 27 más o menos. ¿Qué significa eso? Que ella no quiere soltar el oxígeno, porque si lo soltara, la presión del oxígeno en la sangre aumentaría. Y aquí, ¿cómo está la presión? Bajita, está como en 20, cerca de 30. Sigo subiendo, vean. Sigamos el camino. Vamos a llegar a 3/4 del camino, vean. Por acá 70, 75. ¿Listo? En 75 la presión es de más o menos 40. ¿Qué significa? Que ella todavía no quiere, esta de acá que todavía se está saturando, vea, ¿cuánto se ha saturado? Un 75%. Si hacemos la conversión, quiere decir que se ha saturado con 3 oxígenos, ¿vale? ¿Quiere soltarlo? Pues no mucho, porque si ella lo soltara, pues la presión de oxígeno aumentaría, y eso no pasa, vea. Ella está muy saturada. ¿Por qué está saturada? Porque tiene más o menos 3 moléculas de oxígeno, vean. Está altamente saturada, pero ella no suelta todavía. Miren qué curioso, todavía no suelta. ¿Ven? Seguimos avanzando. Uy, pero ya estamos con este. Seguimos, entonces yo sigo avanzando, hasta cuando llegue más o menos al 100, es que yo empiezo a soltar, vean. ¿Vale? Entonces yo cuando estoy llegando ya al 100, ya la presión empieza a incrementarse. Quiere decir que la hemoglobina empieza a soltar, recuerden que lo azul es la fuerza, empieza a soltar el oxígeno generalmente cuando está saturada, y tiene sentido, tiene el mayor de los sentidos. Yo suelto, dice la hemoglobina, yo suelto el oxígeno cuando esté muy saturada, cuando esté cargada para darle sentido a mi carga, a lo que estoy transportando. Entonces ella suelta el oxígeno, ¿sí? Vean. Entonces, cuando hay más oxígeno en la sangre, la presión aumenta, ¿cierto? Porque hay mayor presencia del gas en el plasma. Entonces, vean, aumentó la presión. Re fácil, ¿cierto? Re sencillo y tiene mucha lógica. La presión aumenta conforme aumenta la saturación. ¿Por qué hace así o por qué lo hace? Pues para favorecer de que realmente sea eficiente en el transporte. Imagínense que ella soltara solamente con 25% por acá, que estuviera así, vea, para exagerar la cosa. Quisiera esto, que con solamente un 10% de saturación, ella ya estuviera soltando su oxígeno. No tiene sentido, sería muy ineficiente. Entonces la idea de este fenómeno de la hemoglobina es que ella solamente va a soltar cuando esté completamente liberada, ¿sí?
¿eso cómo se traduce en mi molécula? Por eso es tan importante comprender los temas de la estructura. Yo sé que es cansón y ver cómo se sintetiza, qué mamera, todos los nombres, pero al final tiene mucho sentido después cuando organizamos la historia. Entonces, miren qué pasa. Cuando el oxígeno llega, ella no lo suelta todavía, tiene una fuerza, ¿sí? Vamos a ver más adelante que se llaman conformaciones, tensa y relajada. Conforme el oxígeno va llegando, la conformación va haciendo que su afinidad aumente por el oxígeno, ¿vale? Aumenta. Llega y la afinidad aumenta. ¿Por qué la afinidad aumenta? Pues para ir cargándose y ir llenando sus puestos de oxígeno, ¿cierto? Pero llega un momento, acá, vea, entre el tercer y cuarto oxígeno, cuando llega aquí, y, uy, ya estoy llena. Bueno, saquemos esto, entonces ya la afinidad, en vez de aumentar, ahora disminuye. Entonces, conforme la molécula se satura, su afinidad va a disminuir. Y hay cosas que le ayudan, vamos a ver, le ayudan a disminuir rápidamente esa afinidad, ¿vale? Una de esas cosas es esta, el difosfoglicerato, pero ya lo veremos más adelante. Conclusión, la molécula de hemoglobina se comporta de manera tal que su afinidad aumenta conforme van llegando los oxígenos, pero cuando está completamente saturada, ya su afinidad disminuye. ¿Ok? ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Vean, cuando está bien saturadita, 80%, 90%, 100%, ya la afinidad disminuye, el oxígeno pasa a la sangre y la presión de oxígeno en la sangre se ve reflejada. ¿Ok? Re fácil, re sencillo. ¿Alguien tiene problema con esto? No hay lío, ¿cierto? Vamos a ver dos contextos entonces. Uno en donde el pH está ácido y uno donde el pH está alcalino. El ácido es el rojo. Vamos a hacer el mismo camino. Vamos por el camino rojo. Arrancamos. Tan, 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 tan. Acá en 25 ha llegado una molécula y la presión ya está en 25. Cuando en condiciones normales estaba más o menos en 15, 16. ¿Okay? Seguimos aumentando. Vamos a llegar a 50. ¡Tum! Llegamos a 50. ¿Qué pasa en 50? La presión ya está en 40. Es decir, que con dos moléculas de hemoglobina que han llegado de saturación, ¿sí? De saturación, la presión ya es de 40. ¿Sí ven? Es decir, que se ha empezado a liberar, estamos más o menos en un contexto así, ¿ven? Ella empieza a liberar el oxígeno. Avancemos un poquito más. Vamos a llegar a tres moléculas, 75%. ¿Ven? Miren, la presión ya es de 55, 60. Es decir, que más o menos para esta condición, ella ya ha liberado dos. Vea, en condición ácida, cuando ella está saturada, más o menos 75%, ella ya está liberando y está generando presión de oxígeno. Es decir, no se ha saturado toda cuando ya está liberando el oxígeno. Eso es una conclusión. Entonces, en condiciones de acidez, ella no espera saturarse toda. Ya conforme se va medianamente saturando, ella ya va liberando. ¿Por qué lo hace? Y ahora nos volvemos acá. Porque lo que necesitamos es aumentar el oxígeno. Es urgente aumentar el oxígeno. ¿Para qué? Para entregárselo a la mitocondria y no depender tanto de esta vía anaerobia. Porque esta es la que nos está haciendo daño. ¿Vea? Ese lactato, tanto en la célula como en el tejido, nos está haciendo un daño terrible. Entonces, ¿qué hace la hemoglobina? Pues ayudemos, vean. Soltemos antes de saturarnos al 100%, bueno, en el 75% empecemos yo más bien a liberar rapidito para poder compensar. Mire, es una cosa que le vuela a la cabeza, es impresionante, sorprendente. Vamos un poquito más allá. Antes de llegar al 100%, ella ya está generando saturaciones importantes. Pero acá, diferente con la condición normal, es esto que acabamos de analizar.
La hemoglobina no va a esperar a que esté 100% saturada para empezar a generar presiones, para empezar a liberar el oxígeno al tejido, porque el tejido lo que necesita ahorita es oxígeno. ¿Listo? Hasta ahí el problema, re fácil, ¿cierto? Vamos al caso contrario, ¿vale? ¿Qué pasa en el caso contrario? Aquí tenemos una alcalinidad. Este no lo hemos analizado todavía. Este contexto es alcalino. Entonces, ¿qué pasa en alcalinidad? En alcalinidad lo que pasa es que casi no hay protones. Esto lo va a borrar todo. ¿Verdad? En alcalinidad no hay protones. ¿Sí? ¿Ok? Hay buen oxígeno, sí hay buen oxígeno. El problema en la alcalinidad es que también se necesitan protones para compensar. Porque en la alcalinidad lo que está sucediendo es que están incrementando son los hidroxilos, ¿vean? Las cargas negativas. Esa es una condición alcalina y no es buena tampoco. ¿Sí ven? Entonces, esa condición alcalina también puede afectar la hemoglobina y otras proteínas, ¿sí? Y afectar el equilibrio ácido-base. Entonces, para compensar esa alcalinidad, lo que hay que hacer es traer protones. ¿Vean? Traigo un protón y neutralizo esto. ¿Vean? Traigo un protón, neutralizo esto. Traigo un protón, neutralizo ese alcalino. Traigo un protón, neutralizo el alcalino. Y ustedes ya saben cómo se pueden traer los protones. ¿Gracias a quién? Pues al lactato y esta vía de piruvato. Entonces, esa es la vía que puede generar protones para compensar. Entonces, ¿cómo podría yo hacer para producir lactato? Pues bajémosle un poquito el oxígeno. ¿Verdad? Entonces, pero adrede. Entonces, le bajamos un poquito, no mucho. Le bajamos un poquito el oxígeno. Digamos a la mitocondria que se haga una esperita, ¿sí? Una espera chiquitica, espere un poquito. Espere, no produzca tanto ATP y fuerce la glicólisis anaerobia un poquito, genere lactato, genere protones y compense. Entonces, los protones que produce el lactato ahora neutralizan el alcali y en este contexto lo que se quiere es no aportar tanto oxígeno al tejido. Al tejido mientras se compensa. Mientras se compensa todo. ¿Sí? Eso son fracciones chiquitas. De hecho, esto está pasando todo el día. Todo el día su cuerpo está compensando. Porque depende de su respiración, depende de lo que comió, depende de su actividad metabólica, depende del ejercicio y el cuerpo, pues todo el día le toca estar ajustando estas dos cosas que estamos viendo, la acidez y la basicidad. ¿Ok? Listo. Entonces, ¿qué pasa acá? Como no queremos aportar tanto oxígeno, bueno, listo, ya se volvió un descontrol, vamos a pasar a la siguiente. ¿Listo? Ahí está. Entonces, como aquí lo que queremos es que no haya tanto oxígeno momentáneamente en el medio, pues guardémoslo. Es decir, digámosle a la hemoglobina que no lo suelte tan fácil, ¿sí? Que lo guarde momentáneamente y hasta cuando no esté muy, muy, muy saturada, no lo suelte. ¿Ok? Ya lo vamos a analizar. Entonces, en este contexto, la hemoglobina se satura. ¿Sí? 1, 2, 3. ¿Se acuerdan de cuando la acidez ya en la tercera saturación ya estaba saliendo y generando presión? ¿Sí? Acá no. Acá no, señor. Acá no haga eso. Acá hasta cuando no esté 100% saturada, no empieza a generar presión. Vamos a interpretarlo en la curva. Entonces tomamos el camino verde. Arrancamos, vean. Tan. Cuando hay más o menos un 25% de saturación, entre 12 y 13 de presión, quiere decir que no está soltando es nada. Seguimos. La molécula en la mitad de la saturación, mire, presión de 20, ¡ja! No suelta nada, está quedando con el oxígeno, no lo está soltando. Vamos a saturación de 75. Vea, llegamos a saturación de 75. 30 y, sí, es más o menos, perdón por ahí, estoy borracho, eso está peor. Uy, lo logré, casito. Más o menos como 34.
con 34,75% de saturación. Mire, comparen con la condición ácida. En la condición ácida, el 75% estábamos casi en 55 de presión. Mire esa diferencia tan brutal. ¿Ven? Es decir, que ya no está soltando el oxígeno, no lo suelta y lo guarda. ¿Por qué lo guarda? Ya sabemos, lo guarda para forzar esto. Forzar un poquito, no tanto, glicólisis anaerobia. Forzar un poquito eso y compensar de manera respiratoria. Es una compensación respiratoria porque ustedes saben que las alcalosis también se pueden compensar metabólicamente. Entonces, de hecho, la compensación respiratoria pues tarda un poquito más, no es tan rápida, la metabólica es mucho más rápida. Eh, Seguimos aumentando acá el camino, y hasta cuando no está casi al 100, las presiones no aumentan. ¿Ve? Al final todas confluyen sobre el 80, pero lo importante es los puntos intermedios, que es cuando el cuerpo realmente necesita el proceso. ¿Ven? Y ya cuando llega sobre 85, 90, ya dice, uy, ya tocó. Ya toca porque tampoco nos pasemos. Entonces cuando yo llego al 85%, ya genera presión, ya libera el oxígeno y la presión se ve reflejada en la sangre. Listo, ¿cómo les pareció esa historia? Muy posiblemente ya se la sabían, pero pues la habían escuchado de una manera diferente y un poco más técnica en los libros. Pero pues aunando diferentes conceptos, esta es una forma de interpretarlo, ¿vale? Es una forma de ver cómo se maneja este aspecto. ¿Listo? Este es el que depende del pH y lo llamamos efecto Bohr. ¿Cómo se explica el efecto Bohr? Pues el efecto Bohr tiene como consecuencia de que los protones, ya lo he dicho anteriormente, los protones en el efecto Bohr modifican la afinidad del oxígeno. Vamos a ver ahora los conceptos y las palabras técnicas, o sea, algo no tan campechano como lo he explicado acá. ¿Listo? Entonces, técnicamente, ¿qué es lo que está pasando? Listo. Entonces, el efecto Bohr es un cambio en la afinidad del oxígeno como consecuencia del pH. Entonces, la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno se reduce en cuanto a la acidez. Bueno, acá hay un error conceptual que se pueden ustedes confundir. Más bien, bueno, dice acidez se incrementa. Bueno, se puede interpretar así, pero aquí lo voy a aclarar más. Es cuando el pH disminuye. Cuando el pH disminuye. ¿Ok? Cuando el pH disminuye, es decir, la disminución del pH es un incremento en la acidez, ¿vale? Ahí tiene las dos formas de entenderlo, pero las dos son correctas, solo que pongo esta para que quede completamente claro que es una disminución del pH. Es decir, en otras palabras un poco más precisas, menos de 7,35, ¿vale? Entonces, cuando el pH da de 7,35, se activa ese efecto Bohr, ¿vale? Listo, puesto que los tejidos son ricos en dióxido de carbono, el pH pues tiende a ser bajo conforme tenemos la sangre arterial. Y pues lo que busca ese efecto Bohr es facilitar la transferencia de oxígeno. Ese es el objetivo de ese efecto. El efecto Bohr es una manifestación del equilibrio ácido-base que puede hacer la hemoglobina.
diciendo qué es lo que está pasando con la saturación. ¿Listo? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Listo, creo que no hay problema. Entonces, vamos a analizar ya para terminar y para cumplir con los objetivos de la clase, eh, el tema del 2,3-difosfoglicerato. Entonces, ¿qué es esto? ¿Para qué sirve? Entonces, el 2,3-difosfoglicerato es un intermediario glicolítico de la glicólisis, ¿vale? No precisamente de la ruta, sino que es un desvío de la ruta, ya lo vamos a ver, de la ruta glicolítica, que permite disminuir la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Quiere decir que el 2,3-difosfoglicerato cuando se incrementa, por acá está, vean, cuando hay un incremento del 2,3-difosfoglicerato, la curva se mueve hacia la derecha, ¿vale? Se los pongo ahí de una vez como concepto, pero todavía no lo hemos explicado, pero para que nos quede ahí en el chat. El 2,3-difosfoglicerato genera un desplazamiento de la curva hacia la derecha. ¿Sí? Y posiblemente pues ustedes ya lo saben como concepto. ¿Sí? Incremento de 2,3-difosfoglicerato es igual a un desplazamiento de la curva hacia la derecha. Por lo contrario, lo mismo. ¿Sí? Eso es antagónico. El antagónico es que una disminución. Ay, perdón, ignoren el otro que lo estaba copiando para corregirlo. Listo. Entonces, disminución genera un desplazamiento hacia la izquierda. Listo. Ahí está. Ahí tenemos los dos contextos. Uno, incremento de dPG hacia la derecha, disminución de dPG hacia la izquierda. ¿De dónde viene ese famoso dPG? De un desvío de la glicólisis. Recuerde que los eritrocitos pueden hacer glicólisis. Mayoritariamente los eritrocitos ajustan el metabolismo de la glucosa para una ruta que se llama ruta de las pentosas fosfato, que es este. ¿Vale? ¿Esa ruta para qué sirve? Para generar mecanismos antioxidantes. Recuerde que los eritrocitos no tienen núcleo y su capacidad antioxidante se puede ver limitada y su defensa antioxidante puede verse limitada. ¿Cómo se defienden los eritrocitos desde las alteraciones oxidativas? Generando un intermediario que se llama glutatión, ¿vale? Acá está, vean. Es este. Entonces, ¿para qué sirve el glutatión? Para reducir efectos oxidativos en el eritrocito. Hay uno muy importante en el eritrocito desde el punto de vista bioquímico, que es la peroxidación lipídica. Peroxidación lipídica. ¿Qué es eso? Es una consecuencia del incremento de la oxidación que puede alterar los lípidos de membrana del eritrocito. No lo olviden, ¿vale? Voy cantándolo acá en una historia. Póngale cuidado. Listo. Entonces, ahí está nuestro eritrocito. Y en nuestro eritrocito, para él es fundamental la estructura de membrana. Recuerden que él tiene que pasar sinuosamente por todos sus capilares. Él vive en un entorno de altísimos ciclos y giros y circunvoluciones y de torrentes de sangre líquido que van pasando. Y esto genera, cuando tiene que pasar por todos esos capilares de pobre eritrocito, fricciones en su membrana. Es decir, que su membrana se empieza a deteriorar con el paso del tiempo. ¿Ok? Entonces, todas esas corrientes de sangre y todo lo que tiene que doblarse y acomodarse y ajustarse por todos los capilares cuando él pasa y entrega el oxígeno, ¿vale? Él le genera un desgaste de eso. ¿Ok? Entonces, todo esto, esos pasos, todas esas fricciones, choques, uno no se puede imaginar. Imagínense ser un eritrocito que va pasando y dando golpes por todo lado. Entonces, para eso,
podemos interpretar de que el eritrocito, para el eritrocito es muy importante la salud de su membrana. ¿Okay? Recuerde que las membranas están hechas de fosfolípidos, de lípidos, y los lípidos son muy susceptibles a la oxidación. Entonces, la membrana está hecha de lípidos, ustedes lo saben, y los lípidos son susceptibles a oxidarse. Susceptibles a oxidarse. Entonces, cuando se oxidan, su estructura cambia y ya la capacidad que tiene el eritrocito para hacer toda esta cantidad de volteretas y de piruetas y todo eso por el interior de los capilares cambia y puede hacer que se generen alteraciones en la estructura de membrana y rupturas. ¿Sí ven? ¿Sí? Y generar condiciones pues, graves. Una muy conocida por ustedes se llama hemólisis. ¿Vale? Entonces la hemólisis es el daño del eritrocito porque se rompió su membrana. ¿Cierto? Entonces, ¿cómo se defiende ese pobre eritrocito? Él genera un antioxidante que se llama glutatión. Glutatión. La producción de glutatión depende de la ruta de las pentosas fosfatos. Ruta de pentosas fosfato. Fosfato. Hay una enfermedad que ustedes conocen, ¿sí? Que es la mutación de una enzima que se llama glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando esa enzima muta? Pues bloquea esta ruta. ¿Ven? Por eso la mutación de esa enzima genera hemólisis, porque se bloquea, la glucosa no puede alimentar la ruta de las pentosas fosfato, no sirve, no se produce glutatión y no hay una defensa eficiente frente a la oxidación de las membranas del eritrocito y los eritrocitos se deterioran más fácilmente. ¿Sí? Esa es la explicación de esa condición. Eso por un lado. ¿Sí? Espero que haya quedado claro. Por el otro lado tenemos que el eritrocito también hace glicólisis, pero esa glicólisis como tal puede modificarse o puede ajustarse de acuerdo a las necesidades del eritrocito. Entonces, si en un contexto dado el eritrocito lo que tiene que hacer es aportar más oxígeno a los tejidos, el eritrocito sacrifica la glicólisis, ¿vale? Y también podría sacrificar momentáneamente la ruta de las pentosas fosfato para hacer un desvío que se llama desvío de Rappaport-Blueberry. ¿Ok? ¿Qué es ese desvío? Dentro de la glicólisis, acá lo estamos viendo, ¿sí? ¿Sí? Exactamente. Para no repetirla, porque aquí los duermo ya antes del almuerzo, la glicólisis tiene como entrada la glucosa y como salida el piruvato, ¿vale? Uy, acá está el piruvato, ¿ok? Pero el piruvato y la eficiencia en la producción glicolítica pues depende de las reacciones intermedias, ¿vale? Es decir, estas flechas de forma lineal. Sin embargo, en el desvío se toma un intermediario de la glicólisis, que es el 1,3-difosfoglicerato, y se lleva a un camino alterno. En ese camino alterno se produce 2,3-difosfoglicerato, ya les explico quién lo hace, y es este el que pues interactúa con la hemoglobina y facilita el aporte de oxígeno. Entonces, dependiendo del contexto, el eritrocito puede jugar con esa reacción. Puede incrementar los niveles de 2,3-difosfoglicerato o los puede reducir si no es tan necesario. ¿En qué contextos podría ser necesario? Cuando las presiones parciales de oxígeno disminuyen, ¿vale? ¿Cuándo podría pasar eso? Por ejemplo, cuando nos vamos a una ciudad del Espinal o del Guamo para Bogotá directamente, ¿sí? O empecemos, nos invitaron a un paseo al Parque de los Nevados allá en Manizales. Entonces, en esos contextos la presión parcial atmosférica del oxígeno disminuye. Por tanto, su presión parcial en la sangre también disminuye. Entonces, menor presión parcial, menor concentración y saturación del oxígeno en sangre. Por tanto, hay que ver cómo lo compensamos. ¿Cómo se hace? Pues movamos la curva hacia la derecha. Realicemos una disminución de la afinidad y eso es lo que hace este intermediario. Disminuye la afinidad
del oxígeno, perdón, de la hemoglobina por el oxígeno, ¿ok? Entonces, esa es la consecuencia. ¿Hay ajustes? Sí, pues depende. Entonces, el cuerpo se adapta, son mecanismos de adaptación de la hemoglobina que se ajusten a las condiciones ambientales, o inclusive pueden darse por otras condiciones fisiopatológicas. ¿Qué desventajas tiene este desvío? Pues de que la glicólisis en el eritrocito se vuelve ineficiente. No hay pérdida, pero se vuelve ineficiente. ¿Dónde? La glicólisis produce 2 moles de ATP. Gasta 2, 1 y 2 y recoge 2. ¿Vale? Uno acá y otro acá al final. ¿Vale? Pero como acá hay un desvío, recuerde que esas reacciones están multiplicadas por 2 porque aquí hay triosas. Entonces, la glucosa tiene 6 carbonos, pero luego se divide en dos moléculas de 3 carbonos, y eso genera que las reacciones de aquí por abajo están multiplicadas por 2. ¿Okay? Entonces, esto produce 2 ATPs y 2 ATPs aquí al final. Y como está multiplicado por 2, pues genera 4. Nos gastamos 2, ¿sí? Y recogemos 4. En el balance ganamos 2 ATPs. Pero cuando hacemos el desvío, no hay ganancia. Recuperamos lo que invertimos, recuperamos los dos ATPs que invertimos, pero no ganamos ATP. Entonces, ese es uno de los inconvenientes metabólicos y energéticos que tiene el desvío, pero eso se compensa con el aporte de oxígeno. Recuerde que el oxígeno que se facilita en aportar, valga la redundancia, a los tejidos, pues se traduce en fosforilación oxidativa y en un incremento y en una eficiencia en la producción de ATP en la mitocondria. ¿Listo? Lo último, ¿quiénes generan esas moléculas? El 2,3-difosfoglicerato lo produce la difosfoglicerato mutasa, y la disminución de los niveles lo hace la difosfoglicerato fosfatasa. Eso permite que se retorne de nuevo al camino original a expensas de 2 moléculas de ATP. ¿Ok? Bueno, vamos a dejar hasta ahí, que descansen un poco, vayan a almorzar y a recomponerse un poquito, y espero que la clase les haya gustado, que hayan aclarado muchas dudas, ¿ok? Y nos estaremos viendo la próxima semana. Cualquier cosa quedó muy pendiente. Muchas gracias por asistir a la clase y estamos hablando. Gracias, Muchas profe. gracias. Gracias, profe. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias mucho. Gracias. Chao, que Hasta luego, profe. Gracias. con muchísimo gusto. Hasta luego. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego.